Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Y para mí es un privilegio el poder estar aquí en esta mañana y poderles compartir la palabra del Señor. Hemos tenido un precioso tiempo de alabanza y me alegra volverlos a ver nuevamente después de 2 semanas, pero que no ha sido por gusto, ha sido por trabajo, mis queridos hermanos. Y antes de comenzar con mi mensaje en esta mañana, quisiera hacer un breve resumen de mi mensaje anterior. Y hoy hago un alto, como se dice, en el camino, de esos yo soy, porque he querido meditar en esta porción de la palabra, que también el Señor tiene cosas muy interesantes para enseñarnos. Y que he titulado ¿Realmente conocemos a Dios? Y creo que una de las bases para poder conocer al Señor, y que compartió mi hermano el domingo pasado, es ese encuentro personal con Él, como tuvieron muchos hombres a lo largo de las Escrituras, como hombres y mujeres, que tuvieron ese encuentro personal con Él y sus vidas fueron transformadas, sus vidas fueron cambiadas. Y en mi mensaje anterior pudimos ver cómo el Señor, cómo Jesús comenzó revelándole a sus discípulos de que su hora había llegado, pero de que no se preocuparan, porque Él iba a prepararles un lugar, una morada, para que donde Él estaba, ellos también pudieran estar. Y vimos cómo sus discípulos estaban teniendo problemas para entender lo que Jesús les estaba revelando. Él les abrió su corazón y comenzó a revelarles ciertas verdades que en ese corto periodo de tiempo ellos no iban a asimilar tan fácilmente, pero que luego entenderían. Y algo que no compartí, pero que también Jesús les dice a sus discípulos, es que cuando Él muriera y partiera al Padre, Él les enviaría y vendría otro maestro que les ayudaría a comprender todas esas verdades espirituales de las cuales Él les estaba hablando antes de su partida. Y estas palabras las encontramos en Juan 16, en el versículo 12 al 14. Y dice así: aún no tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que podemos ver que era necesario que el Señor se partiera y se fuera al Padre, para que Él pudiera enviar su Espíritu a sus discípulos. Porque si Él no se hubiera ido, Él no les hubiera podido enviar el Espíritu. También vimos a un Tomás que le dice a Jesús que él no conocía el camino y que Jesús nuevamente se le revela y les declara a sus discípulos por medio de ese gran yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie vendría al Padre sino por Él. Y ahora sí quiero invitarte a que podamos abrir la palabra en Juan 14 y vamos a leer desde los versículos del 7 al 11. Y dice su palabra: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues
dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Señor y Padre, te queremos dar muchas gracias por tú darnos el privilegio en esta mañana de estar aquí reunidos como iglesia y poder meditar en tu palabra. Gracias porque te hemos podido alabar y bendecir tu nombre. Señor, guíame con tu Santo Espíritu para compartir tu palabra, para que no añada ni quita nada de ella. Y si hoy, Señor, hemos venido cansados y cargados, también tenemos esa seguridad que en tu palabra y en tu Espíritu podemos descansar. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El Señor sigue teniendo ese diálogo íntimo con sus discípulos. Y lo primero que les dice es que si me conocieseis, también a mi Padre me conoceríais. Y también a mi Padre conoceríais. La verdad es que esto no era algo nuevo para sus discípulos, ya que Jesús en repetidas ocasiones les había hablado de esa unidad que Él tenía con el Padre. Y vamos a ver algunas de ellas. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Juan 8:19. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Juan 14:7. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Y por último, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Juan 14:11. Así que podemos llegar a la conclusión de lo que acabamos de ver, que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Pero ¿qué pasa? Que la doctrina que hoy conocemos de la Santísima Trinidad fue lo que llevó tanto a los judíos como a sus discípulos a no conocer y creer en Cristo, a no llegar a conocer y creer en el que era 3 veces santo. Era verdad que sus discípulos habían compartido con Jesús por un largo periodo de tiempo, donde los había discipulado, habían tenido una relación muy íntima con su maestro, lo habían visto hacer todo tipo de milagros, y estos hombres que lo habían dejado todo para seguirle, pero que todavía aún no habían comprendido la plenitud total de su persona. Pero todo luego esto cambiaría. ¿Cómo lo haría? Con su crucifixión, muerte, resurrección y la venida del Espíritu. Y que finalmente comprenderían la deidad del Hijo de Dios y su igualdad con el Padre. Eso era lo que Jesús quería que sus discípulos conocieran y vieran, que al verlo a Él, el Hijo de Dios, estaban viendo al Padre, lo que también desató la ira de aquellos religiosos en aquella época, y que conocemos finalmente la razón por la cual le crucificaron. Y ahora entra en escena Felipe y le dice a Jesús: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe, por otra parte, lo que quería era ver de manera física al Padre. Esto no fue un momento fácil para Jesús, escuchar a uno de sus discípulos, a Felipe, decirle: Señor, muéstranos el Padre y nos basta.
Eso es el deseo natural del hombre de hoy, poder ver a Dios. Lo que también lo lleva a argumentar de que si no lo veo, no lo creo. Lo que Felipe además no sabía era que, y estaba pasando por alto, era que ver no iba a curar su incredulidad, ni la nuestra. Lo que también nos hace recordar un episodio entre Moisés y Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, versículos del 18 al 20, que vamos a ver. Él entonces dijo: Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Aquí Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Y Dios se le iba a manifestar a Moisés, pero no de la manera que él quería, sino a la manera de Dios. Hermanos, la vida espiritual es una vida en la que hemos sido llamados a vivir por fe. La palabra nos dice que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como nosotros podemos hablar con un amigo. Sin embargo, Moisés solicitó una experiencia aún más sobrecogedora a Dios. Muéstrame tu gloria. Y todos nosotros sabemos que eso no era posible, porque dicha manifestación de Dios revela todo acerca de Él. Ninguna persona, incluso ni el propio Moisés, tuvo el privilegio de contemplar la gloria de Dios en toda su plenitud y contemplarla. Por eso Dios le dijo que ningún hombre podría verlo y seguir viviendo. Ahora, ¿cómo resolvió Dios este problema? Enviando a su Hijo, encarnado y hecho hombre, dispuesto a morir y a sufrir el dolor de una cruz, dispuesto a pagar el precio por la humanidad, dispuesto a venir a revelar al Padre, porque debido a nuestro pecado, nosotros no podíamos ver a Dios. Entonces Dios envió a su Hijo, que era de la misma esencia de Dios. Lo que sus discípulos no sabían y que no se habían llegado a dar cuenta es que durante 3 años estuvieron viendo, oyendo, comiendo, compartiendo y que palparon al Dios vivo. Conocer a Dios constituye una de las necesidades más importantes de la humanidad. Es vivir de una manera que le demostremos respeto por el poder y la majestad de Dios. El conocimiento de Dios le da a nuestra fe dirección, convicción y seguridad, que puede crecer, aumentar, llenar y abundar, como nos lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de decir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Ahora Jesús les iba a hacer otra pregunta a sus discípulos. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Aquí podemos ver cierta decepción o desesperación por parte del Señor.
cuando le contesta a Felipe. El haber estado conviviendo con ellos durante esos 3 años no había dado el fruto de conocerle. Y que Felipe comprendiera esa verdad espiritual, lo que también además nos hace recordarnos a nosotros mismos que a veces no avanzamos en el conocimiento de Dios. Porque si nosotros, mis queridos hermanos, que a día de hoy contamos con la facilidad de años, meses, días para estudiar su palabra, para meditar en ella, para conocer a Dios, saber que Él desea salvarnos, tener una mejor comprensión de su voluntad. Hermanos, deberíamos de gozarnos del privilegio que nosotros tenemos y que sus discípulos no tenían. Porque mientras Jesús tenía un conocimiento del Padre perfecto, el de sus discípulos era indirecto, estaba habilitado por la fe. Y esa falta de conocimiento es la que ahora nos habla el profeta Oseas en su palabra, en Oseas 4:6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Al reflexionar sobre esto, no estamos muy lejos de la realidad. Esto era un mal que estaba quejando al pueblo en aquella época, pero que también aqueja a su iglesia de hoy. El profeta declara que los sacerdotes habían desechado el conocimiento y que empezaron a tener una actitud de desprecio por la palabra. Y ese desprecio llevó a su pueblo y lleva a su iglesia a la ausencia del conocimiento sólido y profundo de Dios y de su palabra. Como también podemos estar de acuerdo en que aún vivimos entre 2 generaciones, la generación antigua y la generación nueva, donde la primera nos enseñaron a vivir una religión incorrecta, una religión basada en idolatría, y que también esa misma generación a día de hoy cree estar viviendo en la fe correcta. Y tenemos la nueva generación que puede ver la palabra de Dios anticuada y pasada de moda. Pero es nuestro compromiso poder enseñarla. O tal vez buscamos un mensaje más adecuado para el momento que atraviesa la humanidad, sabiendo, mis queridos hermanos, que ahora mismo estamos viviendo una escasez de la palabra de Dios. Y el pueblo que carece del conocimiento de Dios y que desprecia su palabra, se ve expuesto a la mentira y a la seducción de la sociedad. Ahora, la peor escasez que el mundo puede vivir y que está viviendo no es la escasez del alimento físico, sino la escasez de la ausencia del alimento espiritual, que es esa palabra de Dios. Solamente Dios y su palabra nos traerá la luz de la vida, guiará nuestros pasos. Solamente por medio de su palabra se puede producir en nosotros
esa transformación espiritual que es vital para nuestras vidas y que le agrade al Padre. Si esto no sucede, tendremos un Dios pequeño en nuestras vidas y como creyentes. Aquí tanto Felipe como los demás discípulos, cuando Jesús les habló que pronto moriría en la cruz, todos se opusieron a esa idea. Incluso Pedro fue quien alzó más su voz y dijo: no, Señor, no puede ser. Tal cosa no te puede suceder. Y al final sabemos que terminó por negarlo y terminó por decir: no lo conozco. Pero a pesar de todas esas réplicas de sus discípulos, Jesús decidió obedecer e ir a morir en la cruz. Si Él no lo hubiera hecho, ellos no hubieran podido tener vida y nosotros no pudiéramos estar aquí en esta mañana. En ese momento, sus discípulos no entendían esta verdad. Pero fue después de Pentecostés que la entendieron y comprendieron. Y fue por vez primera cuando empezaron a vivir esa verdad. Tanto tiempo y no me has conocido, Felipe. Este acercamiento tan estrecho de Dios, de Jesús, con Felipe como con sus discípulos, fue lo que lo llevó a que compartiera con ellos sus necesidades del día a día, tanto espirituales como físicamente, y que pudieron en algún momento eclipsar la grandeza y la gloria de Dios, que se escondía detrás de su humanidad. Lo que llevó a Jesús a recordarles: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que implicaba que el que no viera a Dios en Jesús, no conocía al Padre, porque ambos son uno en esencia. Y ahora el Señor les iba a seguir revelando a ese Padre. Y les dice: yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esta declaración que Jesús le hace a Felipe y los demás discípulos oyeron: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Solo tiene sentido si el Padre y el Hijo son uno en esencia. Sus discípulos tenían en sus mentes la idea de un Dios lejano, de un Dios que a lo mejor no estaría al alcance de ellos. Pero lo que Jesús les quería decir es que ese mismo Jesús que estaba compartiendo con ellos la mesa y que le habían visto hacer todo tipo de milagros y que a horas de su partida estaban recibiendo su enseñanza, estaban recibiendo las mismas palabras del Padre y viendo sus obras. Así que cuando Jesús se humilló y se arrodilló para lavarle los pies a sus discípulos en aquel aposento alto, tanto quiso estar Dios cerca de ellos que no lo vieron ni lo conocieron. Tanto decidió Dios humillarse que decidió descender de su trono y colocarse a su lado como un hombre que lo servía. Tanto en sus obras como en sus palabras podemos ver a Jesús en perfecta unidad con el Padre. Así que cada milagro, cada enseñanza, cada obra reflejaban la autoridad
y el carácter de Dios, porque era el poder del Padre que operaba y se reflejaba a través de él, con el fin de alcanzar a las personas. Y el Señor continúa hablando con sus discípulos y les sigue diciendo: creedme por las mismas obras. Nuevamente Jesús les habla a sus discípulos de esa unidad esencial que él tenía con el Padre. Pero sus discípulos estaban teniendo esa oposición en sus mentes. Para entender aquella verdad revelada y poder aceptarla, lo que Jesús nuevamente les llega a decir por medio de su palabra y les llega a recordar sus obras en los siguientes versículos. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan 5:36. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Juan 10:25. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Juan 10:37 y 38. Así que, de hecho, las obras y señales que Jesús llevó a cabo y que Juan recoge en su Evangelio, nos ofrecen y dan testimonio de la divina autoridad y misión del Hijo de Dios. Como también el Señor enseñó esa vida espiritual de alguna manera, poder decirlo así, que vivimos en una tensión perfecta, donde una de esas tensiones se dan entre la fe y las obras, y que el apóstol Santiago nos dice que la fe sin obras es una fe muerta. Cuando las obras no tienen fe, una fe eficaz y viva, se llegan a convertir en deseos o ideas solamente humanas, donde también nosotros vivimos en estas dos realidades, el esfuerzo y la gracia, donde la gracia tiene que ver con el obrar de Dios, que suple nuestras debilidades. La fuerza es la propia contribución a cada plan que el Señor pone delante de nosotros. Pero en nuestra naturaleza humana y carnal, cuando solo ponemos nuestro esfuerzo, podemos llegar a vanagloriarnos, como que si todo lo quisiéramos, lo hemos alcanzado por nosotros mismos, no dándole la gloria y la honra a Dios. Y si existe solo la gracia, podemos caer en aquella apatía espiritual, donde no llegamos a valorar lo que hemos recibido. Así que nuestro desafío es saber convivir con estas realidades. Por medio de ellas, el Señor nos llama a estar continuamente en su presencia, a poder beber de esa fuente de agua viva,
porque si no la tenemos, no nos daríamos cuenta de que Cristo está obrando vida en nosotros. Y el Señor nos puede seguir preguntando, ¿realmente me conoces? ¿Que sigues viviendo en tu pecado? ¿Que discierno todo lo que piensas? ¿Que veo todo lo que haces? Así que la esencia de estos versículos en los que hemos meditado es que el Hijo de Dios era la propia manifestación instituida y perfecta del Padre, y que solamente la propia palabra debería de haber bastado para sus discípulos, y que si alguna duda quedaba en sus mentes y en sus corazones, las obras deberían de quitarlas. Lo que también estos milagros que Jesús hizo y que manifestaba era para apoyar aquella fe débil, y que nuevamente se repetirían y serían superadas por parte de sus discípulos, pero solo por el poder de Jesús que Él les daría después de su partida. Solo en el nombre y en el poder de Jesús. Ahora bien, ¿qué aplicación le podemos dar a la palabra en el día de hoy? Y yo quisiera apoyarme en la siguiente ilustración. Mis queridos hermanos, cuando éramos niños, o en nuestra niñez, recordábamos cuánto anhelábamos crecer. ¿Para qué? Para tomar nuestras propias decisiones. Para no tener que regirnos por un horario de llegar a casa. Para trabajar por nosotros mismos y valernos por sí mismos. Pero ahora que somos mayores y veíamos esta disciplina de nuestros padres, pensábamos que era para molestarnos. Y no era así, porque la verdad, ellos querían y quieren lo mejor para nosotros. O también queríamos demostrar a nuestras familias y a nuestras amistades cuánto habíamos crecido. He hablado en términos físicos, pero ahora hablemos en términos del crecimiento espiritual. Y es cuando Dios nos llama, nos pregunta y nos confronta. Sé que sueles o solías tener un temperamento un poco fuerte. ¿Crees que ahora lo estás dominando mejor? Nuestra respuesta podría ser, bueno, Señor, debo confesarte que la semana pasada he discutido con mi hijo, pero luego le pedí perdón y luego juntos oramos. Y Dios te dice, bueno, es un buen avance. Pero ahora, ¿qué me dices de las personas? No de todas las que he puesto en tu camino. ¿Les has compartido mi palabra? ¿De mi amor? ¿De tu fe? Y aquí tú le puedes contestar al Señor. Bueno, Señor, algunas veces sí, otras veces no. Aquí debo confesarte que no he avanzado lo suficiente para ayudar a otros a que te conozcan. Y el Señor nos sigue preguntando, llamando y confrontando.
¿Cómo andas con tus estudios bíblicos? ¿Sabes y conoces más de mí de lo que sabías hace un año? Hemos hecho un inventario para saber si conocemos y hemos crecido espiritualmente como Dios quiere. Pasamos tiempo a solas con Dios, con su palabra y hablando con Él. Y vamos a tratar de dar algunas respuestas a estas preguntas y que el Señor nos puede decir, ¿por qué mis hijos me conocen tan poco? Y una de ellas podría ser, porque no hablan conmigo. Y muchas veces cuando vienes a mi presencia, en tu tiempo de oración, lo haces de una manera tan rápida que estás más preocupado por resolver tu día a día o por resolver tus problemas. Tus pensamientos te distraen fácilmente. Y cuando lees mi palabra, también lo haces de una manera tan rápida que no esperas a que me revele a ti a través de mi espíritu qué es lo que quiero enseñarte. Tienes mucho ruido a tu alrededor. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Escuchas más la voz del mundo, llegando al punto de no entenderme y conocerme. Y si algo es cierto, es esto que nos dice Dios en su palabra, por medio del profeta Jeremías. Y creo que aquí también hay una de las claves a esa pregunta de esta mañana. ¿Realmente conocemos a Dios? Donde el profeta nos dice que no nos alabemos en nuestra propia sabiduría, ni en nuestra propia valentía, ni en nuestras propias riquezas, que pueden llegar a ser inciertas. Mas dice esto, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9:24. ¿Y cómo es eso de entenderme y conocerme? Como lo dije al principio de mi mensaje, establecer esa base de ese encuentro personal único y verdadero con el Señor, para poder así comprender mejor su voluntad, para poder alcanzar esa fe y esa madurez espiritual. Y para ir cerrando mi mensaje en esta mañana, podemos decir que conocemos a Dios de las siguientes maneras. Que fue un personaje histórico, que vino, vivió entre nosotros, hizo todo tipo de milagros y suplió las necesidades de cada persona. O podemos seguir diciendo que conocemos a Dios sabiendo que Él es el camino, la verdad y la vida, que es donde muchos de sus hijos estamos, donde un día reconocimos a su Hijo, que murió en la cruz por nuestros pecados, y que fue el sustituto que llevó mis culpas y pagó mis culpas. Y que seguimos en ese proceso de seguir dándole la espalda al pecado, pero que también seguimos luchando con él. Y donde leemos su palabra y creemos que Dios está a nuestro servicio
y para nuestro beneficio. O podemos seguir conociendo a Dios de esta manera, que si ponemos nuestra vista en Él, buscaremos seguir su ejemplo, buscaremos seguir sus pisadas, buscaremos seguir siendo transformados por medio de su palabra. Y a medida que avanzamos nuestra vida cristiana, se tornará totalmente diferente de lo que es ahora. Y prueba de ello es cuando nos acercamos cada día más a Él. Crecemos en la fe, en madurez, y dejamos de preocuparnos por nuestras propias necesidades. Y comenzamos a identificarnos con esa misión y visión global del Padre, que es de seguir transformando a un mundo herido y de seguir cumpliendo sus propósitos y los anhelos del Señor. Y para terminar, quisiera citar una frase de Tozer en su libro de El conocimiento del Dios Santo, y que dice así: lo cierto es que el hombre que caminó entre nosotros era una demostración no de la divinidad revelada, sino de la humanidad perfecta. La terrible majestad del ser divino fue oculta de manera misericordiosa en la suave envoltura de la naturaleza humana, para proteger a la humanidad. Oremos, queridos hermanos. Señor y Padre, te queremos dar muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, que ella nos ayude a crecer más en ti y a poder comprender mejor tu voluntad, Señor. Que ella pueda reflejar en nosotros tu carácter, para que aquellos que aún, Señor, no han sido alcanzados por el poder de tu evangelio, con nuestro ejemplo, puedan llegar a creer en ti también, Señor. Señor, ayúdanos a que cada día podamos tener ese encuentro personal contigo. Ayúdanos, Señor, a poder conocerte mucho más y amarte mucho mejor. Y que podamos glorificarte en nuestras vidas. Como también, Señor, te quiero pedir que si hay alguien hoy aquí que no ha creído en ti, que hoy pueda ser ese día, Señor, en que pueda rendir su vida a ti, oh Padre. Te lo pedimos todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan una feliz y bendecida semana, y Dios mediante, nos veremos aquí el jueves a las 6 de la tarde. Que el Señor los bendiga.